Los profesores universitarios Rodrigo Agudo y Juan Luis Hernández nos acompañan el día de hoy. Ambos son especialistas en el sector agroalimentario y han trabajado muy de cerca en el estudio de la situación del campesino en nuestro país. Había una pregunta que yo dejaba en el aire. ¿Cuánto se valora el trabajo del campesino en Venezuela? Mira, los pobres de Venezuela son la población vinculada al trabajo agrícola, a la agricultura. Esto es de siempre. Cuando nosotros pensamos muchas veces en las ciudades de los pobres, pensamos en los barrios de Caracas o en los barrios de Valencia. Y en realidad, la pobreza en Venezuela es fundamentalmente una pobreza de las áreas agrícolas. ¿Qué tipo de calidad de vida tiene un agricultor en nuestro país? Ha, ha tenido la peor calidad de vida existente en prácticamente todos los términos, con periodos de pequeñas mejoras. Al principio de los gobiernos de la Quinta República, las misiones, y en especial la misión alimentación por una parte con Mercal y por otra la misión Vuelvan Caras, otorgó mejoras evidentes a buena parte de la población rural, que no derivaban del trabajo, que no derivaban de la producción, pero que sí derivaban de transferencias que se les hacían. ¿Qué tipo de mejoras? Bueno, aumentaron sus ingresos de manera notable y mejoraron su alimentación. Los mercales llegaron a tener un alcance grandísimo. Pero paradójicamente, el sector agrícola es el centro del socialismo del siglo XXI y también su fracaso más notable, porque resulta que posteriormente el deterioro de esos sectores ha sido brutal. ¿Motivado a? Bueno, las misiones virtualmente se acabaron. Usted tiene que saber que hoy el 50% de los puntos de venta de la misión alimentación están cerrados, y fundamentalmente los mercales. Los mercalitos, que eran el centro que llegaba a esos pueblitos, están cerrados. Entonces, usted que tiene hoy una agricultura que está en caída, que provoca menos trabajo, no tiene transferencia directa, no tiene acceso a los alimentos, y cuando nosotros hablamos de escasez, la diferencia de escasez que existe entre la escasez de Caracas y la escasez de los pequeños poblados es enorme. Cuando nosotros hablamos de las consecuencias de esta crisis, por ejemplo, los problemas de alimentos o de medicina, el centro de esta crisis está en esa población vinculada a la agricultura. Lo que sucede en el Playón, Estado Portuguesa, o lo que sucede en los pueblos del Vigía Adentro, en el sur del lago, o en Apure, es terrible. Y fíjense que esto se está reflejando en términos políticos. Esos sectores, con las misiones, etcétera, pasaron muy fuertemente hacia el chavismo. Y hoy por hoy son los sectores donde la votación del gobierno más retrocede. Se habló, después del boom petrolero, de una oleada enorme de la migración del campo a la ciudad. Estamos viviendo una nueva oleada de esta misma migración, producto de esta situación que ahora se agrava muchísimo más en las zonas rurales, zonas que, como ya viene sabido, que poco cuentan con acceso a centros de salud, a centros educativos. ¿Qué oportunidades tiene un campesino y su familia? Precisamente yo, un poco como lo señalaba Juan Luis, yo quería un poco enfatizar en ese proceso que estamos viendo. Yo creo que Venezuela tiene hoy dos tipos de venezolanos, los de primera y los de segunda. Además, inocultablemente, cuando mucha gente se viene a la ciudad porque dice que por lo menos al precio que sea consigo el producto. El ejemplo que ponía Juan Luis, ¿qué ha pasado en los últimos 3, 4 años? O mejor dicho, ¿por qué tú preguntas que eso está sucediendo cuando tú preguntas eso? Muy sencillo, porque este modelo de desarrollo que se inició a partir del 2000, 2002, se basaba en una falsa premisa. Y es que como país rico siempre íbamos a tener dólares para poder, si tú quieres, por transferencias directas, complacer los dos extremos. Apoyar una producción dándole subsidios o dándole transferencias directas en términos de facilitar su producción, pero también calmar o satisfacer las necesidades de alimentación de la población. Y ciertamente en el sector rural
presentó una mejora. Una señora ama de casa en Guanarito iba a un mercadito y podía conseguir productos subsidiados, harina, carne, etc. Cuando empieza a limitarse los recursos, porque lo que hice fue dar pescado y no enseñé a pescar, ¿no? Cuando tú empiezas, Mercal elimina el mercadito de ahí y lo hace a Guanare. Entonces esa persona ahora tiene que montar, esa señora se levanta, se monta en un mototaxi, tiene que viajar 60 kilómetros hasta Guanare, hacer una cola, y cuando hace la cola a lo mejor consigue la harina pan cuando la consigue, o la harina precocida cuando la consigue, o no la consigue, porque o ya no no consigue el azúcar. Y se tiene que tomar otro mototaxi, tiene que pagar transporte de ida y de venida y regresar a su casa en el mejor de los casos, con uno de los productos que iba a buscar, etc. Entonces, ante esa situación empieza la migración, y la migración interna. Ahora, la situación se sigue empeorando, y se sigue empeorando porque es insostenible un modelo que se basó fundamentalmente en transferencias de la renta petrolera que hoy no existe. ¿Y qué oportunidades tiene un trabajador, una persona que viene de una zona rural cuando llega a la ciudad? Son personas que muchas veces ni siquiera están escolarizadas. Sí. La situación entonces, fíjate, y las migraciones, esas migraciones se han dado mucho hacia ciudades intermedias. Si usted recorre el país, usted se da cuenta, por ejemplo, de la cantidad de barrios nuevos que hay en Morón, que hay, llega de Tinaquillo para allá, en zonas intermedias, porque la vida en ciudades muy grandes es muy dificultosa para un migrante. Claro. Venirse para Caracas directo es muy difícil, pero tienen una situación extremadamente difícil, extremadamente difícil. Tratan de invadir y de tener pequeños trabajos. Eso explica en una medida importante la gente que se tiene que dedicar al trabajo informal. Así que es. Tiene que buscar cualquier cosita que hacer por ahí, y en muchos casos el bachaqueo. Yo voy a leer a continuación, disculpen que los interrumpa porque el tiempo es un poquito corto en televisión, algunos comentarios que nos llegan ya a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Dice, por ejemplo, Alejandro Giraud, exclusión de los gremios de productores y profesionales y técnicos del agro, nos dice por acá. Antonio González también nos comenta, UCB debe producir sus hectáreas para que surta comedores, baje costos y excedente produzca ingresos propios. Teoría más práctica, una propuesta. José Salamé dice, la dificultad de campesinos es cómo hacer para comprar una vez que cobre la semana o producción. Esa distorsión afecta el agro significativamente. Augusto Montoya nos dice, sin cultivar vocaciones, los decretos no harán soluciones. He allí el mayor problema. El Galán Guillén nos dice, soluciones agricultura. Es necesario que haya producción en el país para poder salir de esta crisis que padecemos actualmente. Cierro por ahora con este comentario de Kenneth Delgado que nos dice, soluciones agricultura. Una persona opción es el financiamiento de maquinaria. No es posible que un moticultor cueste 40.000 bolívares. Esto es otro de los problemas de los cuales vamos a hablar en detalle a continuación, pero yo me quiero detener acá porque quisiera que usted se ponga en esta situación. Imagínese que usted va a la Colonia Tovar y de repente le provocan unas fresas con crema. Voltea a la plaza y ve que nadie está vendiendo fresas. Va a un establecimiento comercial, las pide y les dicen, no hay fresas. Pues esto es algo que, aunque usted no lo crea, ya ha pasado en la Colonia Tovar, en esa pequeña población de un asentamiento alemán que se encuentra en el estado de Aragua, en las montañas. Pero vamos a conocer un poco más de la mano de Diana Almeida, quien se trasladó hasta allá con nuestro equipo de producción y nos muestra cuál es la realidad de estos que son solo algunos, uno de los pocos de los muchísimos campesinos agricultores de nuestro país. Desde la fundación de la Colonia Tovar en 1843, la agricultura ha sido una de las principales fuentes de ingreso para sus habitantes. Sin embargo, la situación de los agricultores colonieros hoy es otra. Legumbres, frutas y verduras son los principales rubros que durante años se han cultivado en estas tierras de clima templado. Sin olvidar además el cultivo de flores que embellece a la Colonia Tovar. Flores que también se han visto afectadas por la falta de insumos. Pablo Morales, dedicado al cultivo de flores, reconoce fallas en fungicidas, abonos y demás químicos necesarios para su producción desde hace más de 2 años. Esta misma situación sin duda afecta a sus compañeros agricultores. Hemos tenido mucho recorte, la cuestión de falta de insumos aquí en la colonia, y ya que
Usted trabaja 4, 5, 6 hectáreas, está trabajando una, porque ya no podemos con los insumos. Me crié recogiendo café y broma y trabajando con hortalizas. Tengo la sangre de ser campesino. No conseguimos veneno y cuando lo conseguimos bien caro, ¿no? Los productos buenos ya se eliminaron, se acabaron. Ahorita salen unos venenos que uno no conoce. Y entonces no son iguales a los de antes, porque uno antes compraba las cosas era por el veneno que salía. Y ahorita sale otra cosa y uno no lo conoce. Cae la plaga, cae gusanos y eso, y ya la base no da sembrar porque la pérdida es total. Ya no se hace ni para la inversión. El pueblo come costillas del campesino, porque si no fuera por el campesino, y que ya quedamos pocos también, que trabajamos campo, se dedica a otras cosas, a comercio, que es el que da plata. Si no hay mercancía, entonces ¿cómo van a comer la gente de la ciudad, de Caracas, de esos lados? Si no somos nosotros que le transportamos la mercancía a ellos. Entonces, si no tenemos ninguna ayuda, con el tiempo no va a haber nada que comer. Yo le daría un llamado sinceramente al Ministerio de Agricultura y Tierra, al Ministerio de Ambiente o también al gobierno, a que se aboque un poquito más a la necesidad del campo, porque son los que pueden de verdad darnos una mano aquí y ayudarnos. De las 5.000 a 10.000 personas que eligen a la Colonia Tovar como destino turístico cada fin de semana, muchas se han visto afectadas por no poder adquirir aquellos productos agrícolas frescos, característicos de la zona. Esto sin duda influye directamente en la actividad turística y comercial de la comunidad. Todo este tema de controles, el cambio de precios, decididamente ha sido súper negativo para todos y cada uno de los productores agrícolas y también artesanos, que son los que de una u otra manera convierten la materia prima en un producto ya de primera mano. En primer lugar, tenemos que saber dónde estamos parados. Necesitamos efectivamente un censo real, económico y naturalmente también agrícola, para saber y entender primero las necesidades que tiene cada uno de aquellos comerciantes, especialmente agrícolas, que son los que producen esa materia prima tan importante para poder luego hacer todos los demás rubros.